Entonces, bueno, comenzamos por el orden en que lo presentamos, empieza Carlos y continúa Roberto. Adelante, Carlos. Lleverín. El micrófono cerca de la boca. Bueno, sí, se oye. Es verdad. Sí, tampoco. El Bueno, secreto es. lo voy a tener que comer, pero bueno, acá estamos. Muchas gracias por tan generosos comentarios y gracias a ustedes por estar aquí a escuchar la sarta de barbaridades que vamos a decir Roberto González servidor, y lo hacemos con mucho gusto. Lo decía muy bien Ángel, la economía no es un tema, o la información económica no es un tema de por sí, digamos, digerible, es bastante espeso, bastante espesa, bastante complicada, es aburrida en algunos casos, pero si reflexionamos un poco sobre el tema, se van a dar cuenta que forma parte de lo cotidiano aquí y en China. Y aquí en China nos están metiendo una goliza espantosa. Bueno, en China no tanto, pero aquí sí, definitivamente. Entonces, el kilométrico título que pusieron a esta plática es la economía mexicana en el contexto de las reformas neoliberales y de la profunda crisis de la economía mundial. Creo que es un tema muy apropiado porque finalmente creo que con eso podemos más o menos empezar el numerito. Es que esté al lado de mi sacadero, perdón. A ver, ahí así. Ok. Podemos empezar por ahí. México lleva 33 años reformándose, o así nos han presentado como un país que se reforma para modernizar, para progresar, para desarrollarse. Y a la vuelta de los años, después de, pues no sé, decenas, tal vez cientos de reformas hechas en el país, pues estamos creo que peor si lo comparamos con el punto de arranque. Lo que sí ha cambiado es, diríamos, los círculos de poder, los círculos de la oligarquía, porque algunos gobiernos hicieron unas pautas políticas, por ejemplo a partir de secciones de Alianza, fue romper con la burguesía tradicional, por decirlo de alguna manera, y formar su propia burguesía, su propio grupo oligárquico, y de ahí para adelante lo seguimos padeciendo. Entonces, bueno, yo recuerdo cuando Miguel de la Madrid tomó posesión el 1 de diciembre de 1982, una de las frases que se convirtieron en clásicas fue que no iba a permitir que el país, la nación, creo que fue la palabra correcta, que la nación se le fuera entre las manos. Y no solamente se le fue entre las manos, entre los pies, entre todo lo demás. Entonces llevamos seis sexenios neoliberales con esta cauda de reformas que al país no lo han llevado sino para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Claro, aquí habría que hacer una diferencia entre cómo le va la feria a cada uno. Si ustedes se preguntan, por ejemplo, a Slim, a Valleres, a todos los ricachas de este país, que si el modelo económico es el correcto, pues dirán que es una maravilla, desde luego, les ha ido como en su vida, se habían imaginado esto. En el caso de Slim, yo me acuerdo que cuando supuestamente compró Teléfonos de México, y digo supuestamente porque bueno, atrás hay unas historias realmente de terror, de prestanombres y de casaca, supongamos que sea el dueño. Era un hombre rico, sí, porque así lo he dicho yo, ya era rico, y diríamos que era un rico, vamos a decirlo así, normal, vamos a decirlo así, unos 4 millones de pesos ahí guardados. Pero a raíz de lo que en un momento determinado nosotros denominamos la venta de gas, la venta de los bienes de la nación, de pase, vara, todo, el hombre que no, en su vida había aparecido en la revista Forbes entre los multimillonarios, de repente no solamente aparece, sino aparece en el número 1, en el número 2, en el número 3, y si se analiza el periodo en el que amasó esa fortuna, hay una cantidad prácticamente incontable de bienes de la nación involucrados, de permisos, concesiones, contratos del gobierno hacia el señor Slim. Y digo Slim porque es el más conocido de todos, pero recordemos que el último reporte Forum nos indica que son 16 los super ricos, y esos 16 controlan, acaparan, concentran el 15% del Producto Interno Bruto mexicano para ellos solitos. Y de ellos la mitad es de Slim nada más, ¿no? Pero están los varones de la minería, como Larrea
está una viuda, la viuda de, pues no sé si es una de las viudas, pero bueno, oficialmente es la viuda de Eugenio Garza la Huega, en fin, ¿no? Y entonces, si preguntamos a esas 16 personas o a esas 16 familias, bueno, nos puede dar su opinión sobre estos 33 años de modelo económico, dirán larga vida al modelo económico. Pero una economía que no sirve a sus ciudadanos, a su población, a su país en su conjunto, no sirve para nada, que es una economía simplemente para atender a las élites. Pero bueno, 33 años de reformas me da la impresión, salvo su mejor opinión, que nos han llevado a un fracaso riguroso, hablando de los mexicanos de a pie, desde luego, y truncó una serie de sueños, así se presentaron por lo menos en su momento, en el México por revolucionario, de hacer de este un gran país, una potencia, un país que formara parte de las naciones altamente desarrolladas. Obviamente, ahí nos quedamos, estamos estacionados. Alguna vez en la jornada hicimos un ejercicio, un comparativo, y tomamos como base, si no me falla la memoria, los años 60, a principios de los años 60. Y eran 5 países a comparar: México, desde luego, México, Corea del Sur, Japón, Irlanda, y me falta uno, ya dije España, con España lo he dicho. En esos tiempos, los 5 países, si es que los dije completos, tenían condiciones socioeconómicas similares, ¿no? Mucha pobreza, poco empleo, prácticamente un crecimiento que no servía para nada, en fin. Y entre la ola, México destacaba por una sola cosa: era una economía que crecía 6,5% al año, pero que entonces era una economía que no salpicaba, ¿no? Era concentrado el beneficio. Bueno, se le da seguimiento a los 5 países, a esas 5 economías durante unos cuantos años, y llegamos a 1980, 82, algo así. Justo cuando el consenso de Washington empieza a remeter, la señora Thatcher es una loca, reina del sol, y nos condicionan a todos los países del mundo a seguir la ruta porque esa es la adecuada según ellos. Bueno, y en el 80-82 México y los otros 4, pues más o menos salvo Japón. Japón ya había salido de hecho había despuntado de manera brutal. Los otros 4 seguimos en la miseria democrática. Bueno, se hace el corte de casa, de caja, empiezan las reformas, y a la vuelta de los años, pocos en realidad, pocos desde el punto de vista histórico, todos despuntan, todos, menos México. México, y aparte México fue ¿cómo se dice esto? El conejillo de Indias, la ratita blanca al laboratorio en cuanto a reformas, ¿no? Llegó el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los gringos, todo lo que no habían probado a plenitud, lo iban a probar en México, reventaron a los mexicanos, reventaron la economía, pero ellos tuvieron una gran enseñanza y una gran experiencia del laboratorio mexicano. Otro gran laboratorio fue Argentina, y a los pobres paisanos argentinos fue como feria también. Pero bueno, el hecho de que a la vuelta de la esquina, con reformas, con esto, con lo otro que se supone se hicieron aquí, Corea del Sur se ha convertido en una potencia, en una gran economía sólida, una potencia tecnológica, tal, y aquí seguimos vistiendo pulgas, ¿no? Y hace muchos años, ya por los 80 justamente, le platicaba yo con un empresario mexicano, un dirigente empresarial, no sé, que se llama de la Canacitra, y hablábamos de lo de Japón. Y oiga, Japón es un país que quedó destrozado con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Destrozado, condicionado, apachurrado, hermano, y tardó un parpadeo en convertirse en una potencia económica, tecnológica, todo esto. Y nosotros acá seguimos de las mismas, y oficialmente no hemos tenido guerra mundial ni nada por el estilo. Lo del Escuadrón 201, un chiste, ¿no? Es todo. Y decía, mira, lo podemos reducir para evitar horas y horas de plática, lo podemos reducir así. Mientras los mexicanos visten pulgas, parece cotorreo lo que les voy a decir, mientras los mexicanos visten pulgas, los japoneses inventaron el transistor, y de ahí para adelante, desde luego. Y si tú analizas el grado de dificultad, parece más difícil vestir una pulga que hacer un transistor,
pero la diferencia, el resultado es totalmente distinto. Bueno, y esto viene a cuento, porque yo me desvié del punto original, que en los años 60 México era considerado una gran promesa como potencia en ciernes en materia de industrialización. Y México hacía, y el gobierno invertía, y etcétera. Y a la vuelta de los años nos vemos como un país lo más apartado a la industrialización, la industrialización como sinónimo de progreso, desarrollo, etcétera, etcétera, bienestar social. Y nos hemos convertido en un país de servicios, de maquila. Aquí se maquila todo, se maquilan calzones, se maquilan coches, se maquilan fraudes, todo se maquila en este país. Y se ofrecen todo tipo de servicios. Servicios financieros, servicios bancarios, servicios de proxenetas, lo que quiera, hay servicios para todos. Y la industria mexicana, pues prácticamente va cayendo como pollitos todos los días, porque no tuvimos esa capacidad o esa voluntad de sacar adelante esa parte tan importante para el desarrollo del país. Entonces, bueno, pues hoy damos servicios turísticos, nuestros trabajadores cobran una miseria en el sector turístico, algunos que cobran, porque otros se van por propinas, servicios de maquila, servicios de esto. Yo escucho la propaganda oficial diciendo, esto lo dijo el esperpento, dice, llamado Felipe Calderón, decía, México es el primer productor mundial de pantallas de televisión. Falso totalmente, en todo caso será el primer maquilador de pantallas, ¿no? Ahí sí. Y ahora Peña Nieto, un pobre hombre, pobrecito, dice, México es el primer productor de vehículos automotores del mundo. Pues igual de falso. Para producir un coche en México, un vehículo automotor, se importan cuando menos el 80-85% de las partes, creo que estoy quedando corto además, pero bueno, supongamos que sea el porcentaje correcto. Entonces, para producir un coche que se exporta, hay que importar las partes. ¿Qué es la parte mexicana? La mano de obra. La mano tal vez un par de tornillos por ahí, porque todos los tratados comerciales se han hecho, y todos los acuerdos con terceros países que ha hecho el gobierno mexicano de la mano para acá, le han dado prioridad, y así ha quedado sentado en los tratados, de que la mayor parte de los insumos para la maquila, el armado de vehículos, de pantallas, de ropa, de lo que quieran, viene de afuera. Y se ha hecho una gran cadena donde no solo México se sumó como eslabón a la maquila. A mí me tocó alguna vez que viajé a Estados Unidos y vi una camisa de mezclilla que me gustó mucho y no estaba tan cara, bueno, me la compré, me la llevé, y cuando me la iba a poner vi en el letrero tela mexicana, botonería nicaragüense, hilado salvadoreño, ojales hondureños, plástico panameño, y resulta que todo eso de asentado, ¿sí?, no llegaba a representar para los países que pusieron todo eso, incluyendo la mano de obra, no llega a representar el 10% del precio total al consumidor. O sea, el 90% se le quedaba el comerciante gringo. Entonces, con estas reformas, porque creo que ya me estoy desviando, estoy yendo de un lado para otro, con esta reforma lo único que hemos logrado como país es precarizar nuestro mercado laboral, abaratar la mano de obra a niveles verdaderamente enajenantes. Yo recuerdo también que la Pola y Roberto lo hizo un ejercicio muy interesante hace algunos meses, de cómo cuando uno quería hablar de mano de obra barata y precariedad social, se refieren a los chinos, ¿no? Los chinos les pagan una miseria. Bueno, a la vuelta de los pocos años además, los chinos eran mejor que los mexicanos y tienen una situación laboral y social muchísimo mejor que la de los mexicanos. Y no es que en China paguen así gloriosamente, pero sí pagan bastante bien si lo comparamos con el caso mexicano. Bueno, otro punto podría ser que las reformas, y tomando como base el título de nuestra plática, yo recuerdo, yo cumplí 18 años, si no me equivoco, 3 días antes de la devaluación de Echeverría, que es el 31 de diciembre del 76. Y desde entonces, como generación y como país, no hemos visto una, porque ha sido crisis tras crisis.
y podemos recordarlas todas, pero necesitaríamos una gran calculadora para que nos supiera la numeración. Entonces, bueno, primero dijeron que sí son las crisis obvias, lógicas, de un cambio de modelo económico, de un giro de 180 grados en cómo se están haciendo las cosas. O sea, que aguanten, que nos deben. Todavía hay unas 3 o 4 crisis, pero después de eso estaremos de maravilla. Cuando se acabaron los pretextos, entonces empezaron a culpar a las crisis de afuera. Yo me acuerdo otra vez de Calderón en la crisis de 2008-2009. Salió a decir, pero salió a decir, a justificarse, y yo lo veía. Nosotros no fuimos. Nosotros estamos a toda la crisis que viene de afuera, como si eso no impactara en el país. Pero por mucho que la crisis fue de afuera, como él decía, la economía mexicana fue una de las más golpeadas de todo el planeta. Alguien hizo un ejercicio en una agencia de esas, no sé si fue el Fondo Monetario, la CEPAL, no sé qué fue, pero hizo el ejercicio. De las 203 naciones registradas hasta ese momento, México ocupó, si no me equivoco, la posición 187 en cuanto a efecto negativo de la crisis. O sea, era de arriba hacia abajo. O sea, México era ganador, pero en sentido contrario, ¿no? Entonces hubo economías como la Serbia, si no me equivoco, la ucraniana, ya no recuerdo bien, todo lo recuerdo más como anécdota que como espíritu formado, pero que, bueno, que cayeron las economías 9, 9.5, 9 cachito, 8 y cachito. Pues México cayó 6.5 y estaba entre las principales del mundo, pero entre las dañadas. Y lo bueno es que la crisis venía de afuera. 33 años de reformas, y a la vuelta de esta historia, sexto gobierno al hilo en esto, el balance económico y social del país es tenebroso. Y ellos insisten, ellos, el grupo en el poder, vamos por el camino correcto. Y bueno, ¿cuál es el camino correcto aquí, no? Porque ya sería uno verdaderamente ciego si no viera los avances, las maravillas de este régimen. Pero entre las maravillas que ha hecho este régimen es que tenemos 63 millones de pobres, de mexicanos en pobreza. Y si eso no es crisis, yo sinceramente ya no sé qué entienden y qué leen por crisis. Cuando más de la mitad de la población está abiertamente en la pobreza, no creo que sea un buen elemento para demostrar que México va por el camino correcto y que el modelo económico ha sido exitoso. Y si tomamos otro elemento del propio gobierno, de la estadística gubernamental, es en el sentido de que 8 de cada 10 mexicanos son socialmente vulnerables. ¿Qué quiere decir eso? Que son de pobres a estar 1 milímetro después de la pobreza. O sea, solo después de 33 años de reformas, ¿cómo dicen ellos? Sí, pero dicen dolorosas pero necesarias, ¿no? Después de 33 años de reformas, solo 2 mexicanos de cada 10 la libran. Uno de ellos, desde luego, forma parte de la élite, de las familias Slim, etcétera, etcétera. Y la otra, el otro uno, o sea, la otra unidad, pues debe ser empleados de lujo de los mismos señores. El resto estamos fregados en la rayita, pobres abiertamente o miserables ya. Y entonces, a 33 años de vuelta, a 33 años de historia inmediata del país, yo les dejo de tarea para que lo mastiquen con una buena cucharada de bicarbonato a la mano, si efectivamente vamos por el camino correcto y si 33 años de reformas estructurales, golpeadoras pero necesarias, dolorosas pero necesarias, han sido efectivas y han ubicado a este país donde nos prometieron que nos iban a llevar al bienestar social, al primer mundo y a darles verdaderamente envidia a los noruegos de lo bien que vivimos nosotros. Les agradezco su paciencia y ahora toca el voto. Le agradezco mucho a Carlos por esta excelente introducción. De la palabra, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y gracias, Ángel, por la invitación y por la forma tan generosa que me presentas o que nos presentas.
Bueno, pues realmente después de lo que contó Carlos, queda poco por decir, pero digamos, yo no podría estar más de acuerdo con lo que él dijo, pero tengo que hablar porque voy a hacer algo que me repita, ¿no? Creo que una cosa con la que me gustaría iniciar es a partir del ejercicio que mencionó Carlos respecto de cómo se encontraba México hace algunos años respecto de otros países que ahora a la vuelta de 3 o 4 décadas han avanzado más. Y efectivamente, sobre ese punto lo único que quiero decir es que Corea del Sur tiene marcas propias de autos y de televisores, ¿no? Y México, como dice Carlos, ensambla automóviles y ensambla televisores, ¿no? Es decir, no es un país que haya logrado una innovación o hacer una marca propia. Entonces eso, digamos, desde el punto de vista económico, cuestiona en sí mismo, ¿no?, la idea de que las reformas han sido modernizadoras, ¿no? Del hombre más rico de México y de hecho del mundo, el origen de su fortuna está en extraer rentas. No es un inventor de nada, ¿no? O sea, no es como Bill Gates que pues inventó algo, ¿no?, que usa todo el mundo, y aquí en México el millonario o varios de los millonarios son rentistas, ¿no? Entonces esa, digamos, es una característica de nuestra economía. Pero yendo al tema, efectivamente a lo largo de 3 décadas de reformas, el país hoy, claro que es diferente de lo que era a principios de los años 80, pero no es mejor. No es un país mejor para sus ciudadanos, mejor para sus habitantes, no es un país mejor para sus niños, no es un país mejor para sus jóvenes, no es un país en suma que genere oportunidades. Las reformas, como todas las cuestiones en la economía, tienen sentido, o el sentido que deberían tener es que beneficien a la mayor cantidad de personas y que esos beneficios se distribuyan de manera equitativa, ¿no?, que se distribuyan parejos, ¿no? La economía mexicana en estas 3 décadas de reformas no es más equitativa, no es más justa. Efectivamente no se puede hablar de éxito si la mitad de la población vive en pobreza y si las personas que no están en pobreza viven en una situación vulnerable, donde no hay garantía de acceso a la salud, de acceso a la vivienda, a la educación, a las pensiones. En suma, estamos en un país donde los derechos que a estas alturas del siglo XXI no se discuten ya. O sea, nadie en el mundo discute que una persona deba tener derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, a la pensión, a una vivienda digna, etc. Son derechos que desde hace mucho tiempo se aceptan ya como universales. Aquí en México no existen en la práctica. Todos existen en las leyes, pero no existen en la práctica. Y no existen en la práctica porque su entramado, su aparato económico no es capaz de garantizarlos. Entonces, los números por supuesto que son muy importantes, pero tan importante me parece a mí, para el efecto de lo que estamos hablando, es que juzguemos nosotros a partir de los derechos o del acceso a los satisfactores que tiene la población, y claramente es un país muy rezagado, ¿no?, después de 30 años. En los años previos, en los 20 o 30 años previos al inicio de la etapa de reformas, y por supuesto si abrimos un compás entre los últimos años del sexenio de Luis Echeverría y los últimos años del sexenio de López Portillo, que el país sufrió crisis profundas, la economía mexicana creció, o sea, se caracterizaba por crecer efectivamente a tasas de 6 o 7%, que eso significaba que el ingreso por habitante aumentaba 4 o 5% cada año, y México era un país donde su población tenía perspectiva, donde se sabía que si una familia realizaba esfuerzos porque sus hijos fueran a la escuela, esos hijos a la vuelta del tiempo, cuando fueron adultos y jefes de familia, iban a vivir mejor que sus padres, ¿no? Entonces había una expectativa de ascenso social, un tejido social sólido, ¿no? Vinieron las crisis y el inicio de las reformas.
Hoy eso nuevamente no es evidente, o sea, no hay ninguna certeza. Bueno, en la vida hay muy pocas cosas que certezas, pero es decir, hoy la perspectiva en general de nosotros, de los mexicanos, es muy de corto plazo. O sea, vivimos pensando en qué vamos a hacer mañana y no en qué vamos a hacer dentro de 15, 20 o 30 meses, o qué vamos a hacer en 5 años o en 10 años. Nuestra perspectiva como personas, como individuos, como familias, como sociedad y como país es muy corta. Y ese, digamos, es un efecto, un reflejo de que vivimos en una situación de premura, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos, como país nos faltan muchas cosas, como a las empresas les faltan recursos, a las familias les falta dinero, y ni qué decir de más o menos el 60% de la población en edad, en condición de trabajar, que vive de actividades que se llaman informales, ¿no? No me gusta mucho llamarlas informales porque pues van todos los días a trabajar y eso significa que son formales, ¿no? Pero digamos, entendemos esto por personas que no tienen acceso a la seguridad social, ¿no? Entonces, la perspectiva, estamos hablando del 60% de la fuerza laboral del país, con una perspectiva pequeñita. Su preocupación es qué van a hacer mañana, cómo van a dar de comer a sus familias en la siguiente semana, y no están pensando, no hay opción de planear, ¿no? Ese es uno de los resultados, a mi juicio, más perniciosos de estos años de reformas, de este modelo económico que nos ha quitado la perspectiva como individuos, como sociedad y como país. Nuestra perspectiva es de muy corto plazo. En estos 30 años, la economía, con sus altibajos, pero digamos el promedio de crecimiento ha sido alrededor de 2%, y el ingreso por habitante ha crecido 0.6%. O sea, es realmente imposible, y digamos ese número lo que nos muestra es decir, nos sirve para ver cuál es detrás de esta situación que describo, por qué estamos así, ¿no? Simplemente porque la economía no crece, ¿no? No crece de manera suficiente, porque la economía mexicana genera mucha riqueza, ¿no? Que está mal distribuida. Entonces, al mismo tiempo que tenemos un crecimiento muy bajo, ¿no? Tenemos una muy mala distribución de la riqueza. Hoy, actualmente, nuestros indicadores, nuestros datos sobre distribución del ingreso nos han regresado como 30 años, ¿no? hacia los años 70, 80 del siglo pasado. Entonces, quiere decir que han sido años de retroceso en términos sociales. Y esta historia, pues digamos, es conocida por todos nosotros. Me parece interesante, ¿no? Ponerla aquí sobre la mesa, ahora que vamos a hablar de las reformas, ¿no? Porque toda esta historia, como muy bien lo comentó Carlos, toda esta historia de 30 años, no hay nada que nos asegure que va a ser distinta en los siguientes años, ¿no? Cuando inició la actual administración, digamos, con este impulso reformador y con unos compadres ahí en los partidos políticos que le dieron los votos suficientes para sacarlas adelante en el Congreso, se dijo, como se ha dicho siempre que hay este tipo de reformas, como se dijo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como se dijo con toda la reforma del artículo 27, etcétera, que ahora sí tenía la nuestra, ¿no? O sea, que a partir de ahora la economía mexicana iba a ser otra completamente distinta a la que habíamos conocido. Pero eso no es hasta ahora más que un discurso o quizá un buen deseo, porque no hay un solo documento publicado, un solo documento oficial donde conozcamos la forma en que desde el gobierno, es decir, desde quien diseñó y está instrumentando las reformas, se nos diga exactamente cuál va a ser el efecto económico de esas reformas. Ante la ausencia de ese documento y ante la ausencia de esa discusión pública, quizás sí se fortalece la idea de que estas reformas, las que se han impulsado ahora en este gobierno, son una continuación, son reformas con una enorme carga ideológica, ¿no?
no hay ninguna reforma que sea neutral, ¿no? O sea, si siempre lo que le quita a un lado, lo pone para el otro lado. Cuando me refiero a que es una serie de reformas con una enorme carga ideológica, me refiero sobre todo a la energética. Usted recuerda que cuando el hoy presidente era, bueno, de hecho no era todavía candidato oficial a la presidencia, declaró en un periódico británico que en el tema petrolero había que quitarse los tabús, ¿no? Que había que quitar los tabús ideológicos, ¿no? Como si ser dueño de una empresa petrolera estorbara, ¿no? Un estorbo. Entonces, digo yo que son reformas más bien de corte, pues sí, que afectan la economía, pero tienen un sentido ideológico de grupo, de estos grupos a los que se refiere cargos que se consolidan durante cada administración. Lo único que se ha hecho ahora es quitarle más recursos a petróleos mexicanos para comenzar a transferirlos a empresas privadas. El petróleo financia una tercera parte del gasto público, entonces ahí vamos a tener alguna dificultad como ya se está viendo. En otras reformas, ¿no? La reforma laboral, digamos que no fue propiamente impulsada por este gobierno, sino por el anterior, la reforma laboral en realidad no ha generado más empleos, ¿no? Ya tenemos 3 años, o sea, ya el efecto de esa reforma debió haberse notado. La reforma fiscal, que esa, bueno, pues sí entra en el aspecto, es una reforma importante en varios sentidos, aunque digamos es mucho más de gestión del gobierno, pues, ¿no? Entonces, no le quito ninguna relevancia, por supuesto que la tiene, pero no es el tipo de reformas de las que estamos hablando aquí, ¿no? Pero el punto es que no se nos ha dicho cómo es que esas reformas van a generar mayor crecimiento, mejor distribución del ingreso, menos pobreza, más equidad, etc. Pero peor aún, en los planes del gobierno al inicio de la administración estaba terminado, es decir, que esas reformas iban a mejorar el crecimiento, y eso no ha sido así. Tenemos ya, bueno, este año, aunque estamos a la mitad, es muy probable que el crecimiento sea menos de 3%, entonces ya podemos sacar números, y el crecimiento de la economía en los 3 primeros años de este gobierno no va a ser distinto que el crecimiento de la economía en los últimos 30 años. Entonces, no hay, digamos, un efecto evidente que diga, bueno, como ya hay reformas en el país, aunque no se distribuya más mejor la riqueza, pero por lo menos ya crecemos más. Eso no ha sido así. Y no será así en el resto del gobierno. Para que se cumplan las metas que trazó la administración al inicio del gobierno, que era llegar hacia 2018 con crecimientos de arriba de 5%, necesitarían pasar cosas pues, que no van a pasar, ¿no? O sea, que la economía creciera 4, 4,5% por año, y eso ahora se ve muy difícil. Y esta situación nos conecta con el otro tema de la plática. Desde el gobierno, los organismos empresariales o los analistas más convencidos o afines a la línea oficial de pensamiento, se argumenta que una de las razones de que no se hayan dado los crecimientos esperados está en el contexto internacional, ¿no? Que es muy volátil, etcétera, ¿no? Y eso, por supuesto, que es así. O sea, el mundo vivió una crisis de grandes proporciones en 2008-2009 y todavía no se ha recuperado completamente de esa crisis. Pero ahora mismo, y desde que se inició la administración, la parte más fuerte de la crisis está en Europa, ¿no? Y Europa, para efectos económicos de México, no incide de manera tan directa como sí es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ha tenido una recuperación importante y de hecho es un poco lo que ha ayudado a que la economía mexicana no tenga un peor desempeño. Pero creo que toda esta discusión de atribuir a los factores externos el pobre desempeño de la economía mexicana, lo que hace es olvidar que entre todas las reformas que se han hecho en el país en los últimos años y las reformas que se emprendieron en esta administración con el PRI y el apoyo del PAN y del PRD,
han olvidado una que quizás sea igual de importante que todas las demás, y es una reforma para fortalecer los motores propios de crecimiento, para fortalecer lo que los especialistas llaman el mercado interno, y eso significa mejorar el empleo, mejorar los salarios, mejorar las habilidades de la población, mejorar la educación. Es decir, en todos estos años se ha apostado demasiado al exterior y se ha olvidado, realmente se ha olvidado. Ustedes recuerdan, el secretario de Comercio del gobierno de Salinas decía que la mejor política industrial era no tener política industrial. Se ha olvidado durante todos estos años lo que quizá, como digo, es una reforma tan importante como todas las que se han hecho. Algunos las consideran importantes, otros no, algunos más, otros menos importantes, pero no se ha trabajado en fortalecer el mercado interno. Los salarios hoy, el salario mínimo es 70% más bajo que en los años 70, el salario medio es 40 o 50% más bajo, la población, la mayoría de la población, como mencionábamos, se desempeña en actividades que llaman informales, y lo que significa es que hay mucho trabajo y poca productividad, pues, ¿no? O sea, no se está explotando de la mejor manera posible las capacidades de los trabajadores mexicanos, con un agravante. México está en este momento, en el único momento en su historia, ¿no?, en que la población joven es mayor que la población adulta. O sea, es decir, cuando el país, en este momento México, de toda su historia tiene su mayor riqueza demográfica. A partir de ahora, lo único que va a pasar es que la población mexicana va a comenzar a envejecer. Claro, eso tarda muchos años. Pero justo en el momento en que como país tenemos la mayor riqueza demográfica, que la mayor parte de la población es joven, no se está aprovechando. Y es precisamente porque no se ha emprendido una, llamémosla reforma, o llamémosle como se quiera llamar, para fortalecer el mercado interno, que me parece que es la gran asignatura pendiente. Y por último, creo que de todo esto que hemos estado hablando, lo que se extraña es que la sociedad mexicana deje pasar las cosas sin debates, ¿no? Es decir, sí, se publican cosas en la prensa, cada quien hace su esfuerzo, pero como sociedad estamos acostumbrados, o nos hemos estado acostumbrando a que se nos impongan discusiones. Es decir, desde el gobierno se dijo, es muy importante hacer la reforma energética, y de eso va la vida del país. Y la discusión fue cómo hacer la reforma energética. Bueno, primero discutamos si es necesario o qué tipo de reforma es necesaria, ¿no? Ahora el gobierno se le ocurrió que a partir del 2016 iba a ser un presupuesto a partir de cero, y como todos ustedes saben, en el gobierno no hay ejercicio más político que la asignación del presupuesto. Quienes dicen que es un asunto solamente técnico de números están engañando, porque la forma en que se reparte el dinero muestra claramente cómo son es un ejercicio netamente político. Pues desde que se anunció el 30 de enero que en 2016 iba a haber un presupuesto a partir de cero o con base cero, hasta hoy no hay una discusión. El gobierno por supuesto que no la va a dar, pero la sociedad tampoco la está reclamando, ¿no? Entonces, como muchas otras cosas, ¿no? No hay sobre estos temas que son muy importantes. Hablar de economía no es hablar solamente de grandes números, de siglas, de indicadores. Hablar de economía es hablar del bienestar de las personas, ¿no? Y se extraña como sociedad que no haya una discusión, que los temas se impongan sin que se discuta, sin que desde la sociedad se reclame más información más información y un debate informado y serio sobre cosas que van a afectar directamente a toda aquella persona que de algún modo recibe un servicio del Estado, sea la seguridad, sea la educación, sea la salud, sean las pensiones, todo. Y eso pues me parece que es un faltante que tenemos como sociedad, que no estamos acostumbrados a pedirle a los gobernantes que nos informen de lo que hacen. Pero eso seguramente es
suelo hacer en el desarrollo de los temas, y bueno, yo con